Es un gusto saludarte nuevamente. Este es el capítulo 2 de Espacio Cuántico. Digamos, una referencia, por no decir un curso, para que empecemos a generar nuestra realidad de una forma diferente a como lo hemos hecho tradicionalmente. Hoy vamos a hablar de los aspectos esenciales del cambio. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta y practicar? Sobre todo la clave es practicar para poder generar un cambio que sea estable en el tiempo. No un cambio que dure un año, 6 meses y después desaparezca si no sigo haciendo un ejercicio, sino que sea un cambio que al generarse desde el espacio cuántico y desde el campo del corazón ya se materializa y queda plasmado en esta realidad y no es necesario volver a reforzar su manifestación. Sí, eso es importante. Esa es la diferencia del espacio cuántico con otras metodologías. En las otras metodologías hay que o repetir o insistir para asegurar que la materialización permanezca. Acá es simplemente un enfoque en ese espacio de allá donde recuerden que el cerebro allí, esa conexión nunca la ha accesado. Entonces cuando la accesa y hay una emoción, ya hay campo del corazón, permanece y se expande, digamos, esa capacidad del cerebro de incorporar ese espacio cuántico que nosotros nunca habíamos explorado. Recuerden que nosotros, de todo el espacio cuántico, por ahí un 0.0001 es el que tenemos explorado y es donde nos movemos, que es donde es nuestra vida. Y además, si hay cierto confort, entonces entra uno en una permanencia así que definitiva en ese campo, de ahí no se mueve porque hay confort. Por eso, a veces cuando son necesarios esos cambios, es importante las noches oscuras del alma, o sea, esos eventos que nos golpean muy duro, porque es la única manera de que nos atrevamos a explorar otros lugares de ese espacio cuántico, porque nuestro cerebro es muy amplio, pero lo tenemos enfocado en ese 0.001%. Cuando pasa algo, como una noche oscura del alma, ampliamos esa capacidad. Bueno, hay dos soluciones. O nos caemos y ahí nos acabamos energéticamente y nos morimos, o decidimos tomar una acción o hacer las cosas de una manera diferente, que es lo que nos permite acceder a otros lugares de ese espacio cuántico, incorporarlos a nuestra realidad y manifestar de una forma diferente a como lo hacemos tradicionalmente. Bueno, recordemos que nosotros tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos al día, ¿no? Y el 95%, ¿cierto? De esos pensamientos no son míos. ¿Sí? Vienen del entorno, vienen del grupo familiar, de la cultura donde estoy, del lugar donde nací, del país donde me encuentro, del grupo donde me reúno, de la gente con la que comparto. De ahí vienen el 95% de mis pensamientos. Solo el 5% son míos. O si estoy preocupado, me sintonizo con realidades donde hay preocupación. Si estoy obsesionado con algo, me sintonizo con realidades donde existe esa misma obsesión. Por eso es que siempre me voy a encontrar con personas que tienen las mismas preocupaciones que yo tengo o han vivido las mismas situaciones que yo vivo, porque son temas que estoy irradiando hacia afuera, ¿sí? Entonces siempre atraigo los iguales, ¿sí? Entonces los pensamientos 60.000 o 70.000, 95% no son míos. Y ojo, 90% de nuestros pensamientos de hoy, el 90% son los mismos del día anterior. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos estamos moviendo en ese mismo lugarcito del espacio cuántico. Ahí estamos, porque hay una zona de confort y ahí siempre permanezco. Y si el 90% de mis pensamientos o el 95% no me pertenecen, ¿qué pasa? Pues que vienen de afuera. Entonces la influencia que yo tengo de afuera es mucho. Por eso empezar a pensar por mí mismo es muy valioso y es una decisión muy valiente que no todos nos atrevemos a llevar a cabo porque hay muchas presiones, además de las familiares, la comunidad, el país, el grupo, la humanidad, etcétera, que evitan que eso pase, ¿no? Entonces, otro tema que nos impacta muchísimo es en el pasado, lo que pasó atrás con nosotros
definitivamente, aunque ustedes no lo crean, influencia la manera como pensamos. Si tuvimos una experiencia negativa atrás, siempre nuestros pensamientos van a estar influenciados por esa sensación de negatividad o trauma que nos dejó esa experiencia. Por eso es importante liberar esas experiencias. Y a veces uno dice, no, yo ya las liberé, ya lo sané, pero no es tan así. Realmente se sanan cuando en el corazón hay conciencia de que eso se pudo perdonar, se pudo aceptar y dejar atrás. No es solo decir, yo ya lo sané, ya lo trabajé en una terapia y no más, porque lo puedes haber trabajado, pero ahí sigue implícito. Y si es un trauma muy profundo en una terapia no sale, porque el subconsciente se protege. Cuando los traumas son muy duros, las personas olvidan y lo ponen allá en lo más profundo, donde el cerebro a ese espacio cuántico es muy restringido y no puede acceder porque es un trauma que impacta nuestro diario vivir. Por eso sacar esos traumas es de un riesgo alto y tiene que ser pausadamente hasta que la persona lo integre. Pero nuestros pensamientos vienen de acuerdo a cómo es nuestro pasado. Es decir, nosotros estamos creando nuestro futuro y el ahora con lo que vivimos en el pasado, con lo que hemos experimentado en el pasado, ¿cierto? Aunque digamos que le estoy poniendo más empeño, si ustedes hacen una introspección bien detallada, se dan cuenta que si no han hecho cambios significativos en su vida, están viviendo tal vez como hace 10, 15 años con las mismas ideas y las mismas decisiones y los mismos enfoques de vida que son los del pasado, los que aprendieron por herencia familiar, cultural, del país, del lugar donde nacieron, o los que aprendieron por alguna situación que sucedió. Y si en el pasado pasó algo, valga la redundancia, pasó algo de una alta vibración, excelente, porque cuando nos arriesgamos a vivir algo diferente, ocurre una alta vibración que cambia las cosas, entonces ya nuestra referencia al pasado tiene una connotación de que hay temas que se pueden resolver desde la alta vibración. Pero para que eso llegue a suceder hay que hacer un cambio, ¿sí? O sea, yo no puedo obtener los mismos resultados y comportamientos haciendo lo mismo, ¿no? Y es increíble, pero la gente dice, no, yo lo hago diferente, es que pienso diferente, pero uno lo mira desde afuera como observador externo y se da cuenta que están haciendo lo mismo, están pensando de la misma manera, sino que no lo quieren reconocer, pero uno desde afuera se da cuenta que es la misma situación y que piensan igual. Entonces, fíjense que siempre estamos permaneciendo en lo mismo. La neurociencia con este señor que Hepps tiene una ley, la ley de Hepps, que dice que las células nerviosas que se disparan juntas o reaccionan juntas permanecen unidas y entrelazadas. Es decir, hay como una memoria o una asociación con una respuesta que está en mi campo cuántico. Entonces, si yo cuando niño tengo una experiencia en el campo cuántico de que me gritaban y cuando me gritaban yo lloraba o me daba la parálisis del llanto, ¿cierto? Porque algo sucedía dentro de mí. Esas células nerviosas que se aglomeraron en el cerebro para poder acceder a ese espacio cuántico de ese trauma, están agrupadas y se recuerdan. Es decir, que cuando esa situación vuelve a pasar en mi vida, esas células se activan a cualquier edad. Entonces puede ser que ya esté muy grande, pero cuando ocurra una esa situación de esos me puede dar un ataque de epilepsia o me puedo desmayar y no me doy cuenta por qué, porque no lo recuerdo conscientemente. Pero esas neuronas permanecen unidas. ¿Cómo se sueltan? Empezando a hacer cosas diferentes, disrupciones del comportamiento en el sentido positivo. O sea, disrupción es hacer algo totalmente diferente, pero desde la connotación positiva que me lleve a resultados diferentes. Eso es bien importante. Pero no es solo decir, sí, estoy haciendo algo diferente porque estoy pensando diferente. No, son cambios que empiezan como cosas pequeñas que yo empiezo a trabajar y van eh, quitando ese entrelazado de esas, digamos, de esas células nerviosas y van creando otras asociaciones que permiten, acuérdense, ir a otros lugares del espacio cuántico. De esa nube tan grande que está afuera, tengo la posibilidad cuando hago algo diferente de ir a otros lugares diferentes. Por eso está esta foto aquí de este paisaje a su izquierda que es
como iniciar un nuevo camino. Siempre, todos los días tengo que estar dispuesto a iniciar un nuevo camino, ¿sí? Eso es algo que siempre debemos pensar y renovando ese camino continuamente, renovando ese camino. Pero estamos acostumbrados en todo a la zona de confort. Ahí llego y ahí me quedo. Bueno, no es tan bueno, pero estoy tranquilo, estoy seguro. Y esa zona de confort hace que siempre me mueva en el mismo espacio cuántico. Pero cuando hago una disrupción, hago las cosas de una manera diferente, totalmente diferente, algo que nunca he hecho, estando por encima de la presión del grupo, de la familia, de la cultura, etcétera. Algo positivo pasa y cuando es algo que yo quiero hacer con todo el corazón, ¿cierto? Con una intención positiva, empiezo a acceder a otros lugares del espacio cuántico. Entonces, algo tan sencillo como atreverse a hacer algo diferente es duro para las personas. Entonces, el ser humano siempre se comporta con referencia a un framework, bueno, nosotros los ingenieros decimos framework, o una tecnología, una metodología del pasado, un marco de referencia del pasado. Es decir, siempre estamos creando, siempre estamos en el presente o en el futuro, creando un futuro con base en los mismos pensamientos, en los mismos sentimientos, en las mismas emociones que experimentamos, las mismas palabras que siempre expresamos, la misma forma de ser, las mismas decisiones, aunque creamos que tomamos decisiones diferentes. Si ustedes observan, el problema puede ser diferente, pero la decisión es similar. Las mismas ideas alimentamos, así sean expresadas de una forma verbal muy diferente que las hace parecer que no son la misma, pero son la misma. En el mismo entorno nos movemos, de ahí no nos salimos, siempre trabajamos en el mismo sector, en el mismo lugar, hacemos lo mismo, ¿cierto? En el mismo ambiente, no nos atrevemos a cambiar, esta es la ciudad, este es mi lugar, yo no me muevo. El mismo dolor porque ya nos acostumbramos a ese dolor, entonces ya sentimos que lo manejamos. Y bueno, pues yo ya manejo ese dolor, entonces es mejor vivir con él porque ya sé cómo es, ya lo integré. Pero eso es algo totalmente que es lejos de toda sanidad. Bueno, la misma intuición. Entonces yo lo llamo intuiciones, pero es lo mismo. Es simplemente esas ideas que llegan con referencia al pasado. Cuando ustedes lo diferencian de la verdadera intuición, la intuición es un puntico en ese espacio cuántico que yo nunca he accedido, donde como hago cosas diferentes y hago disrupciones en mi vida, o sea, actúo de una manera diferente, ese puntico diferente en ese espacio cuántico se activa y me produce a mí una idea o una decisión o ahí sí una intuición, un llamado de ese lugar del espacio cuántico donde dice, oye, ponle cuidado a esto, que si lo haces por aquí podemos activar otros potenciales que tienes ocultos. Y las mismas deducciones, pero entonces nosotros pensamos que es diferente. Y con eso estamos en el presente siempre en ese círculo vicioso. Lo mismo que no es mío. Y lo realmente importante, recuerden que es ese 5% del subconsciente. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá las técnicas de pensar positivamente y repetir dejan de tener sentido porque mi framework del pasado está ahí. Entonces yo puedo empezar a repetir, yo soy la luz divina del amor incondicional, de prosperidad y abundancia. Y lo hago durante 21 días y empiezo a manifestar algo, ¿no? Pero sigue latente dentro de mí porque estoy en el mismo espacio cuántico, pero qué tal que pase algo, qué tal que suceda algo, qué tal que ocurra, no importa, yo sigo, yo soy la luz divina y son 41 veces al día, que es la prosperidad y la abundancia financiera y empiezo a manifestar, pero con ese esfuerzo, tan pronto lo dejo de hacer y vuelve la sintonización con el espacio cuántico donde vivo, esa misma situación que estaba evitando vuelve y reaparece. Entonces ahí es cuando digo, voy a volver a repetir las frases porque me fue muy bien y así me mantengo toda la vida. Pero cuando accedo a un lugar diferente del espacio cuántico donde existe esa posibilidad de sentirme bien, hago una irrupción en mi vida y la empiezo a experimentar desde el campo de mi corazón porque lo quise hacer, tuve la valentía para hacerlo, ¿sí? Ese acceso a ese campo cuántico ya no desaparece, ya queda enlazado. Es decir, se integra a lo que mi cerebro es capaz de referenciar en el espacio cuántico. No cuando repito
las 40 afirmaciones que siempre estoy en el mismo espacio cuántico, ¿no? Pero tratando de influir. Aquí es diferente porque hice el acceso a un lugar diferente. Entonces, los resultados son bien diferentes porque están desde el corazón, ¿cierto? Entonces, cuando estoy haciendo siempre lo mismo, pues el espacio cuántico que hace tiene el mismo entrelazamiento neuronal, que ya se conoce, que ya está implícito en nosotros, y siempre me muevo en el mismo espacio de posibilidades. Puede parecer diferente. Hoy trabajo en una empresa que vende servidores de cómputo y entonces yo digo, cambié de trabajo, pero me voy a trabajar a una empresa de alimentación, pero resulta que energéticamente es lo mismo. Aunque yo crea que son diferentes, pero estoy haciendo el mismo espacio de posibilidades, sino que estoy en otro lugar, ¿no? Es como que estoy en el sitio A y me muevo al sitio B, pero siempre sigo referenciando ese mismo espacio cuántico. Estoy aquí en A, por acá, me cambio a B, sigo referenciando el mismo, me cambio a C, sigo referenciando el mismo, y yo creo que porque me moví aquí abajo, cambié, pero sigo en lo mismo. Lo que hay que hacer es mover dos espacios más aquí para que yo tenga otra referencia y tenga un cambio significativo que se pueda manifestar en mi realidad. ¿Ok? Entonces, el cuerpo también vive con base en el pasado. Sí, o sea, eso lo ve uno en las personas, ¿no? Para mí es muy difícil hacer ejercicio, yo nunca lo he hecho, yo nunca he hecho eso, todo siempre se ha hecho así, ¿cierto? Y el cuerpo refleja, digamos, lo que es la mente subconsciente. El 95% es el poder de la mente subconsciente. Y si la mente subconsciente dice, yo siempre lo he hecho así, es que así me ha funcionado, pues no es lo mejor, pero, como decía esa comedia acá, asegure su puestico, como le dicen las abuelitas, pero mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, siempre reflejo lo mismo, ¿cierto? Entonces, el pasado está demostrado cuánticamente que es posible cambiarlo, pero tendríamos que viajar al pasado, que se puede, ¿no? Pero como todavía no podemos hacer nosotros porque no tenemos los elementos de conciencia entrenados para ir al pasado, sí lo podemos hacer con el pensamiento. Es decir, recuerden que para el cerebro lo virtual es igual a lo real. Entonces, si yo voy al pasado, ya no, hago un ejercicio solo de introspección, donde observo eso que sucedió en mi pasado y lo veo de una manera diferente y lo perdono y lo cambio. Y, por ejemplo, lo cambio y lo borro, lo transmuto y lo vuelvo en un potencial futuro positivo, pues para el cerebro es lo mismo. En mi realidad empieza a manifestarse de una forma diferente. Es decir, por ejemplo, en el pasado yo jugaba fútbol, entonces me decían que era muy malo, que no podía, que eso no iba a jugar bien. Entonces yo puedo quedarme en eso. No, yo juego mal. ¿Quieres jugar? No, yo juego muy mal. Es que a mí siempre me decían que juego mal, ¿cierto? Pero cuando yo voy al pasado con la mente, cierro los ojos y me veo ya jugando y me observo desde afuera, me doy cuenta y digo, no, yo realmente soy buen jugador. En esa época estaba aprendiendo. Y lo que me decían era porque ellos tenían una manera diferente de jugar y querían que yo lo hiciera así. Pero yo realmente estaba aprendiendo. Y eso por lo que me criticaban, ahora lo tengo integrado. Simplemente reconozco que esas personas no tenían la suficiente conciencia y me expresaban esa necesidad de que yo cambiara la manera de jugar desde lo que ellos conocían. No lo hacían amorosamente, pero era desde que lo que ellos conocían. Entonces yo lo acepto, lo perdono, lo incorporo y sé que eso ya lo aprendí. Gracias, gracias, gracias. En ese momento el presente se actualiza, porque ya no hay esa connotación de trauma hacia el pasado, ¿sí? Y entonces acá, cuando salgo a jugar, accedí a otro lugar del espacio cuántico y esa jugada ya la pude hacer muy bien. Oye, ya la pude hacer muy bien. Y entrené 2 días y fue muy bien. Oye, sí, pude trotar y nunca lo había hecho y me sentí bien. Y cuando me sentí bien, quiere decir ya accedí a ese punto de todas las posibilidades. Entonces, cuando sigo reforzando allá, sigo mejorando más y más y ampliando más mis capacidades, ¿cierto? Entonces, eso es formando un hábito que es el pensamiento, cambiarlo, cerrando los ojos simplemente,
El comportamiento que es hacerlo, hacer lo que yo digo que no puedo. Y la emoción, listo, se lo voy a poner con todo. Ah, salí, pero bueno, hoy no pude jugar de lo que yo tengo como visión jugar, solo pude jugar el 5%, pero avancé un poquito. Está bien, sigo con toda la emoción practicando y necesariamente ese hábito que está formado por pensamiento, comportamiento y emoción se va a manifestar en tu vida de un momento a otro, como se manifiesta el espacio cuántico. No es que espere 6 meses a ver a 3, sino cuando hay esa convicción interna, cuando no hay esa ansiedad de que se manifieste, porque la ansiedad también lo retrasa, inmediatamente hace un clic en nuestra realidad y coge esa línea de tiempo y lo que tanto esperaba se solucionó así, en un segundo, en un minuto. Como yo te decía la vez pasada, no juzgabas bien, no jugabas bien, ahora eres muy buen jugador. Te cansabas montando cicla, ahora nunca más te vuelves a cansar. Sí, eso es un cambio en el espacio cuántico. Y eso se hace con esa disrupción. Recuerda que es hacer una disrupción en la forma de vivir. Que es una disrupción en la forma de vivir cosas que antes no hacías tú, pero de verdad, ¿no? O sea, si antes no hacía ejercicio, ahora lo voy a hacer. Si antes no me gustaba ir a hablar con las personas, ahora voy a empezar a hacerlo. Si antes no me gustaba este tipo de invitaciones que siempre me hacían, que si me las hacían era por algo que yo necesitaba incorporar, voy a hacerlo, voy a ir. Y nunca es tarde. Cuando yo le digo a veces a la gente, aprenda a tocar un instrumento, uy, pero es que yo ya tengo 45 años, ¿qué? ¿Ya qué? Yo aprendí a mis 45 años a tocar acordeón, ¿sí? Me recuerdo que un amigo yo le decía, aprendamos. No, hermano, pero es que ya tenemos 45, ya que vamos a aprender. La diferencia es que hoy aprendí, ya tenemos 55 años, y él no aprendió simplemente porque se movió en su mismo puntico del espacio cuántico y no quiso salir de ahí. Bueno, el cambio. El cambio tiene que ver con una actitud como lo que aparece en la figura, ¿sí? Hacer algo diferente a como lo hace todo el mundo. Yo puedo estar en el grupo y hacer algo diferente y ser parte del grupo, ¿sí? Ser parte de mi familia, pero demostrar que tengo una disrupción en la forma de enfrentar la vida. Lógicamente al principio voy a tener resistencia, porque el entorno siempre, la gente y las personas que me rodean siempre quieren que me mueva en lo mismo, ¿no? No, pero ¿para qué va a hacer eso? Eso no se ponga, eso cuidado. Pero cuando yo tengo esa voluntad de hacer esa disrupción porque estoy buscando acceder a otro lugar del espacio cuántico, cosas mágicas empiezan a pasar adentro y cuando pasan adentro, pasan afuera. Ser más grande que tu cuerpo. Si yo creo que mi cuerpo no aguanta eso, me voy a dar cuenta que sí aguanta y aguanta muchas más cosas. Ser más grande que las condiciones del ambiente. Ay, es que aquí es así, no se puede porque tal persona dijo y alguien del grupo nada. Estoy por encima de esas condiciones del ambiente y vivo como si el futuro ya estuviese sucediendo. Eso es bien importante para poder manifestar. Entonces, yo digo, voy a hacer cursos por YouTube. Entonces, desde el pasado yo sabía que eso es lo que yo estoy haciendo. Así no hubiera empezado a hacer los cursos. ¿Mm? Pero estaba convencido que eso era en lo que yo me sentía muy bien haciendo. Y lo vivía, lo sentía. ¿Cómo me siento de bien? Hasta que un momento el espacio cuántico, en un día dijo, ya, empiezas a hacerlo y todo te fluye. Así es el cambio cuando yo siempre siento que eso ya está pasando. No, no es que se esté manifestando, pero ya en el espacio cuántico ya está. Ya lo declaré, ya está ahí. Ya estoy enfocado en eso y ya va a suceder, ¿cierto? Y ese futuro permanece vivo en tu mente, porque en lugar de pensar bobadas cuando voy por ahí manejando, pienso en ese proyecto que tengo. Ay, esto va a ser así, la casa va a ser así, la cancha que voy a tener va a ser de esa manera, los perros que voy a tener son estos, ¿cierto? Ir más allá del acondicionamiento del pasado, eso es bien importante, porque es que el arraigo al pasado es muy fuerte, por lo que es cultural, familiar. eh, ¿Cuántas familias tienen ustedes que el papá se llama José, el abuelo José, el tatarabuelo José, 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 José? ¿Sí? Porque tratan de seguir bajando su línea ancestral en todas sus generaciones. Y eso lo hacen inconscientemente y nadie lo conoce, pero ponerle a su hijo el mismo nombre es heredarle de alguna manera sus cargas ancestrales
esa y la de mis ancestros y que él siga con ese plan que tiene el clan familiar hacia adelante y lo hago de manera inconsciente. Entonces es importante siempre estar por encima de mi línea de tiempo, ¿sí? O sea, siempre saber que tengo acceso a todas esas posibilidades y empezar a documentarme y a leer sobre eso y atreverme, sobre todo a atreverme a actuar. Si yo no voy a actuar, pues así sea comenzando por cosas pequeñas, no lo voy a lograr. Cuando actuamos de esa manera y estamos enfocados de esa forma en ese pensar, siempre generamos futuros potenciales positivos. Recuerden, los que han visto los videos del doble cuántico, que uno cuando emite un pensamiento de palabra o vibración, siempre está emitiendo o generando futuros potenciales positivos o negativos. Pero cuando yo me enfoco en ese proyecto, siempre estoy sintiendo, disfrutando de que eso va a ser una realidad, estoy generando solamente futuros potenciales positivos. ¿Que cuál se me va a actualizar o cuál se me hace realidad? En el que más enfocada tenga mi atención, mi sentimiento y mi emoción. Es decir, donde más enfoque los hábitos del día a día, voy a empezar a manifestar. Ese es el camino que se hace. ¿Ok? Entonces, un ejercicio bien interesante porque siempre es con ojos cerrados. Ojos cerrados es una conexión directa con el espacio cuántico. Y ojalá que sea en total oscuridad. Si no la puedes lograr en tu cuarto porque hay luz, hay ruido de la ciudad, entonces ponte un tapabojos. Si no, vete a un sitio que sea muy oscuro y ponte el tapabojos que sea oscuro. Siempre le tenemos mucho miedo a la oscuridad porque la oscuridad es la puerta al espacio cuántico de todas las posibilidades. Pero eso está tergiversado en nuestra realidad y nos enseñan que es que la oscuridad es mala, que allá pues, me encuentro con sorpresas y que es mejor estar siempre en la luz, con la luz prendida. Pero en la oscuridad hay una conexión profunda con la glándula pineal, hay una visión interior que se desarrolla. Entonces, cuando yo hago eso, cierro los ojos en total oscuridad y empiezo voluntariamente a generar nuevos pensamientos, empiezo a construir nuevas realidades. Con el pensamiento pongo mi sentimiento, disfruto de esa realización, siento la emoción, me siento contento como estoy visualizando eso, porque me veo disfrutándolo, siento lo que es su disfrute. Tengo una nueva relación con ese entorno, estoy con los ojos cerrados, creando. Las relaciones con los demás mejoran, soy más amable. Siempre yo doy yo primero el paso, soy el cambio que quiero ver en el mundo, en mi familia, en mi empresa. Porque siempre el cambio es desde adentro, no desde afuera para que yo esté bien. Y empiezo a ver que han mejorado mis relaciones, que los temas del pasado han sido aceptados y mi presente ha cambiado. Tengo una percepción positiva del pasado. Entonces he actualizado el presente, entonces voy a tener unos mejores futuros potenciales positivos generados. Y hago una disrupción vivencial. Con los ojos cerrados siento que entonces debo empezar para ese proyecto que tengo a buscar un terreno en tal sitio, así sea que no esté construido, pero ese es mi proyecto. Y es lejos, sí es muy lejos. Voy a tener la presión de la familia, que por qué tan lejos, que pero voy a hacer esa disrupción porque estoy conectado con mi corazón. Y lo estoy haciendo con ojos cerrados, que es creación consciente. En este momento, con ojos cerrados, estoy accediendo al espacio cuántico de todas las posibilidades. Y fíjense que no he repetido nada. Ni yo soy la luz del mundo, ni todo es perfecto, nada. Estoy simplemente creando conscientemente. Y estoy en oscuridad. Y cuando logro mantener eso mínimo 15 minutos al día en total oscuridad, eso empieza a permanecer. Recuerden que las neuronas, esas que hablábamos que se entrelazan, de igual manera empiezan a entrelazarse aquí y empiezan a llevarme a acceder nuevas realidades del espacio cuántico de todas las posibilidades, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, ¿cómo se genera un cambio de realidad? Hacia el pasado, que es a la izquierda, tenemos los mismos pensamientos, siempre hacemos las mismas escogencias aunque digamos que no, ¿cierto?
las mismas acciones y comportamientos, así nosotros creamos que no, pero es lo mismo en entornos diferentes y con personas diferentes. Siempre nos gustan las mismas experiencias, desde ahí no nos movemos y siempre los mismos sentimientos. Y más si estamos en una zona de comodidad, sí que nos vamos a quedar acá en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y puede que nos quedemos ahí y ahí pasemos nuestra vida y no hay problema. O puede que tengamos un sentido de evolucionar, de hacer cosas diferentes, de acceder a otros lugares del espacio cuántico. Y si no lo hacemos de manera consciente como lo estamos viendo, pues, y si lo estoy pidiendo, por favor, dame una oportunidad, pues voy a tener una noche oscura del alma donde me sacan de un patadón o a la brava de donde estoy, pierdo la relación, me separo, me sacan del trabajo, que en el momento es una tragedia. Pero esa noche oscura del alma es el nacimiento a una nueva conexión del espacio cuántico. ¿Para qué? Para que a la brava deje lo que está atrás y empiece a generar un cambio. Cuando hago eso, el cambio tiene inherente un sentimiento o una conexión que es la intuición. Recuerden que la intuición es conectarse con esos lugares del espacio cuántico donde hay otras posibilidades para mí que nunca había accedido. Y eso nosotros lo llamamos aquí inspiración. Tuve inspiración. Y la inspiración siempre la manejo para mí mismo. Por eso las abuelas decían, o mi abuela decía, téngalo para usted, mijito, no se lo cuente a nadie porque si no se le daña. Era muy sabio, ¿por qué? Porque cuando yo tengo ya esa referencia al espacio cuántico, esa inspiración, y digo, me llegó una inspiración de que debo tomar esta decisión y dejar este trabajo y ir para tal lado. Tú se le cuentas, no sé, a alguien de tu familia que tiene mucha influencia sobre ti. Te dice, me alegra mucho, o un amigo, pero usted ya lo pensó bien. Cuando te dice usted ya lo pensó bien, esa conexión de ese punto del espacio cuántico desaparece y vuelves a conectarte al campo cuántico viejo y pierdes la intuición. Eso lo llama Jean-Pierre Garnier en el desdoblamiento del tiempo el parasitaje. Cuando alguien baja la vibración de esa intuición que tuve. Por eso dicen, manténla siempre para ti, no se la cuentes a nadie. A no ser que ese alguien a quien se lo cuentes, familiar, amigo, conocido, sea una persona de mucha conciencia que te ayude a promover esa inspiración, a ir hacia ella y no al contrario por miedo a permanecer en la zona de confort. Cuando esa inspiración llega, por ejemplo, y le hacemos caso, cuando hacemos ese ejercicio del doble cuántico y escuchamos las sincronicidades, los mensajes que nos llegan, las cosas que empiezan a pasar que nos hacen pensar ciertas cosas, empiezan a generarse nuevos pensamientos, como está a la derecha, empezamos a escoger de una forma diferente, ¿no? Y no somos conscientes, dice, uy, estoy escogiendo diferente. Empezamos a generar nuevas acciones y nuevos comportamientos. Y la gente afuera, sin que nosotros le digamos nada, oye, estoy cambiando porque estoy en un curso espiritual, no, en silencio, ellos van a decir, oye, te estás comportando diferente, antes no hacías esto. Y me voy a dar cuenta que empiezan a ocurrir en mi vida nuevas experiencias que son gratificantes y que nunca antes me había atrevido a vivir y nuevos sentimientos que antes no había tenido. Y digo, oiga, esto es tan chévere. Y el parasitaje, o sea, los que quieren que siga en la norma, en lo mismo, me van a decir, uy, pero usted cómo ha cambiado, antes era diferente, ahora nada le importa, ¿sí? Porque la idea del gran grupo cultural es que siga en lo mismo del pasado. Pero cuando a pesar de eso permanezco ahí hacia adelante, ¿cierto? Entonces genero esa realidad. Y no estoy diciendo con disrupción hacer cosas locas, ¿no? Consumir sustancias psicoactivas. Pues sí, eso será un paso en cada uno de ustedes, pero no es necesario. Estoy hablando solo del pensamiento, ¿sí? De visualizar las cosas y sentirlas de una manera diferente para acceder a otro lugar de ese espacio cuántico. Bueno, es importante para eso la meditación, ¿cierto? Y volverla un hábito, así sean 5 minutos al día, porque cuando yo medito, sobre todo en plena oscuridad, es esa conexión con el espacio cuántico de todas las posibilidades, ¿cierto? Y con una meditación me permite generar realidades en el espacio cuántico. Al principio son buenas las meditaciones dirigidas, ¿no? Porque yo nunca lo hago, entonces me gusta la meditación de no sé quién, de sí sé cuándo, de tal otro, pero yo te pido que te arriesgues a hacer una meditación que no sea dirigida. Puedes poner una música de fondo, un solfegio, por ejemplo,
para que apoye tu ejercicio. Y haz tu propia meditación. Simplemente cierra los ojos en la oscuridad y siente. Si llegan pensamientos, déjalos estar ahí. Y después empieza a crear. Y sal de las meditaciones dirigidas cuando sea tu momento, ¿sí? Mientras tanto, pues las puedes seguir practicando. Entonces, yo por eso a mucha gente le digo, ya se aprendió la del doble, ay, es que es muy larga. Sí, la que yo tengo aquí en YouTube es muy larga porque es para aprender todos los pasos, pero tú después en tu silencio puedes hacer una para ti corta, con la que te sientas bien, ¿sí? No siempre tiene que ser la que yo tengo publicada, ¿m? Pero ese es un punto de partida excelente. Entonces, es algo importante la meditación y se puede hacer con ojos abiertos y ojos cerrados. La meditación dinámica, como la veía 8, yo puedo estar haciendo fila en un banco con ojos abiertos y estoy centrado en mi pensamiento y estoy meditando. Y a la vez estoy escuchando lo que me están diciendo, ¿sí? Si yo no estoy escuchando lo que me dicen, no estoy en meditación, estoy es distraído. Pero cuando yo estoy en meditación, a mí me pueden decir tal cosa y yo oriento mi atención. Ah, sí, claro que sí. Ah, sí, estoy de acuerdo. O no, mira, haz esto. Porque estoy es centrado, ¿sí? Distraído es diferente. Distraído es como, cuando, ¿qué dijiste? Eso es diferente. Entonces la meditación se puede hacer con ojos abiertos o con ojos cerrados también. Entonces, cuando tú ya estás trabajando esto, cuando estamos trabajando esto, es muy importante cuidar donde pongo la atención, porque allá es donde va mi energía. Entonces, si tú estás en un camino espiritual, seguramente que lo estás porque estás viendo este video, que a propósito te invito a suscribirte para que apoyes la realización de estos videos, a darle me gusta, a seguirme en las redes, en Instagram, en Facebook, Jairolan Barragán Gómez, y tengo un canal en Telegram que se llama Enlazando Realidades. Entonces, para que estés al tanto de todo el contenido que estoy comprometido ahora con ofrecerte. Entonces, es como el águila, donde pone la atención allá desde lejos, ese ratoncito que va caminando, allá es toda su energía y lo logra. Entonces, cuando yo tengo un camino de conciencia donde pongo mi atención, si mi atención se sale de lo que estoy generando, también puede ser peligroso, ¿no? Por eso es mucha responsabilidad un camino de conciencia, porque yo estoy enfocado allí, pero si llevo mi atención a otro lado, entonces voy para el parque más grande, el Disney de allá, pero me dejo llevar por los parquecitos pequeños que encuentro en el camino, entonces me quedo jugando en este, me quedo jugando en este, y me olvido de llegar al gran Disney que hay allá al otro lado, como un ejemplo, una metáfora por estar jugando en los que son pequeñitos. Pero si yo voy enfocado, podría jugar en este un ratico. No, pero aquí no me puedo quedar, aquí tampoco, aquí tampoco. Y voy mirando hasta que me encamino al lugar donde debo llegar. Entonces, puedo hacer otras cosas, pero siempre con mi atención fija en el propósito o en la creación que estoy buscando materializar. ¿Ok? Este es un ejemplo de un gatico negro, que es observar mis pensamientos. Y lo pongo así porque siempre se debe hacer en total oscuridad. Hay algo que quiero hacer, que son los tanques de flotación. Aquí en Bogotá hay uno que se llama Gravity Zero, o sea, gravedad cero, que no me acuerdo dónde quedan. Y quiero ir allá porque esa es una experiencia como estar flotando en el espacio, como si flotara en el espacio cuántico, donde no hay arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces lo mismo debe ocurrir cuando cierre mis ojos. No hay percepción de esto es arriba, abajo, izquierda, derecha, porque estoy en el espacio cuántico de todas las posibilidades y así es la forma como observo mis pensamientos. En el próximo capítulo haremos una meditación sobre esa forma y pues ojalá vayan a un tanque de flotación y si alguien ha ido pues comente aquí en el video por favor cómo le fue, qué sintió y si no ha hecho con esta práctica, nos cuenta para los que no hemos ido, pues cuando vayamos, poder aprovechar al máximo esta experiencia. ¿Ok? Y cuando yo hago eso, de manera sola se irradia ese pensamiento. Gerardo Smelding dice, irradiar el pensamiento de forma voluntaria, sostenida y dirigida. Voluntaria porque lo quiero hacer. Sostenida porque trato de mantenerlo el mayor tiempo y dirigida porque lo enfoco a eso. Cuando llegue una noche oscura del alma no va a ser fácil, es normal que no lo pueda mantener, que esté preocupado, pero al menos voy a hacer el ejercicio de mantenerlo 2 minutos al día, 3,
y me voy a sentir triste y después otros 2 minutos y 3 minutos. Después de practicar eso, e insistir con los 2 o 3 minutos de respirar, me voy a dar cuenta que esas neuronas vuelven y se hacen fuertes y empiezo yo a estar más tiempo con la convicción de que hay una salida, que va a ser así, que con la preocupación que me aleja el resultado que estoy buscando. Y de manera automática, mirando hacia adentro, por eso es la foto hacia esa oscuridad, ese campo oscuro del espacio cuántico que busco con los ojos cerrados, hacia afuera empiezo a irradiar y a generar esa materialización que quiero. Entonces recuerda que no se genera desde el control, controlando las cosas, no, afuera, se genera desde adentro, ¿sí? Desde ese control interior. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y yo puedo decirles lo que dicen todos los pensadores. Aquello que estás buscando está dentro de ti. Tú dicen, sí, 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 ¿verdad? Pero cuando actúan en su vida es al revés, porque controlan afuera, quieren controlar esto, aquello, que esto no quede tirado en el piso, que esto tampoco, que allí, que acá. Hagan el ejercicio de no controlar y mirar hacia adentro y se dan cuenta cómo algo mágico ocurre. ¿Ok? Cuando yo hago eso, cuando me acostumbro a esa manera de vivir, ocurre un proceso que se llama homeostasis y es que empiezo a permanecer en esa realidad que he creado, ¿cierto? La homeostasis, por definición de Wikipedia, es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regular de materia y energía con el exterior, ¿cierto? Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos, ¿cierto? Ejemplos de homeostasis son la regulación de la temperatura, el balance del pH entre acidez y salinidad, se hace solito, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, ocurre una homeostasis y empiezo de alguna manera a estar centrado siempre en mi objetivo y en mi pensamiento enfocado hacia la más alta vibración. Pero eso se logra con la práctica que les he descrito en este video. ¿Ok? Entonces, el cuerpo humano cuando se hace desde el cerebro reptil, cuando hay estrés, ¿qué hace? O corre, como está en la primera, huye. No siempre corriendo. No, no quiero hablar, no quiero tratar ese tema. No, eso no lo quiero ver ahorita. Es una forma de huir. Pelea. No siempre a los golpes. De palabra. Ustedes, que usted. ¿Cierto? Porque necesito liberar esa emoción desde el cerebro reptil. O me escondo. Simplemente yo mejor me quedo quietico aquí, no saco mucho la cabeza porque me la cortan y hago eso, ¿cierto? Pero eso me sigue manteniendo en ese puntico del espacio cuántico donde estoy. Pero cuando dejo de responder desde la huida, desde la pelea o desde el esconderme, sino aceptando y viendo la situación, algo mágico pasa, ¿sí? Y es que la situación cambia y hagan la prueba. A mí me ha pasado, yo digo, oiga, yo tan atormentado que estaba con eso y cuando lo enfrenté me di cuenta que era más sencillo de lo que creía, ¿sí? No era tan complicado y lo logré. Cuando estoy en estrés, genero esta hormona del estrés que es el cortisol. Entonces eso me hace casi insensible al dolor, ¿no? Entonces a mí me causa, digamos, sorpresa a las personas que dicen, es que yo casi no siento dolor. Es que pueden pasar cosas, pero soy muy fuerte porque no siento casi dolor. Pues no siento casi dolor porque mi estrés ha generado tanto cortisol que empiezo a volverme como inmune al dolor con esa protección que genera la parte subconsciente del organismo. Entonces no es algo bueno, sino al contrario es indicador de que algo malo está pasando. Tengo problemas en el corazón, se me empieza a subir el azúcar, ¿cierto? Me empiezo a indigestar con cualquier cosa, se me infla el colon, entonces me dicen que tengo colon irritable, ¿cierto? Me enfermo con cualquier cosa porque mi sistema inmune se debilita, mi presión arterial sube, entonces tengo problemas de memoria y atención, a veces me disperso, me están hablando y siempre pensando en la otra cosa. Eso es lo que genera la parte del estrés y me saca de ese enfoque que yo quiero lograr de creación en el espacio cuántico. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando hay estrés, digamos, el sistema simpático es el que nos permite enfrentar el día a día, el que nos permite abrir las pupilas, ¿cierto? No salivar tanto, relajar la respiración, subir las pulsaciones cuando algo ocurre,
eh, perdón, sí, inhibir la actividad del estómago, liberar la glucosa, ¿cierto? Entonces, el sistema parasimpático es el que entra cuando estoy en modo descanso, que es cuando cierro las pupilas, ¿cierto? Cuando hago la actividad de la vejiga, todo eso. Entonces, con el sistema simpático estoy activo, con el parasimpático, ¿qué hago? Descanso. Cuando me dicen es que tiene que estar en modo parasimpático, en modo relajado. Cuando estoy con mucho cortisol, siempre estoy en sistema simpático, así esté durmiendo. Entonces nunca descanso totalmente. Por eso es importante buscar ese nuevo enfoque y esa nueva manera de salir del modo cortisol o estrés. ¿Cómo es? Fácil, hagan ejercicio, vayan a la naturaleza. Eso es lo mejor que pueden hacer para eso, ¿cierto? Y dejar de luchar por cambiar el entorno. Si tú estás luchando, compitiendo en el trabajo donde estás por ser el mejor, peleando por fijar una posición, manipulando a los demás para obtener un proyecto, sintiendo que te estás esforzando por hacer las cosas, pero que de todas maneras hay esperanza y que hay un deseo y que la consigna es trabajar duro, por ahí no es el camino. O sea, el que persevera sufre. Seguramente las metas las alcanzarás por la repetición, como yo les comentaba, pero a un costo grande de salud, de estrés, de depresión, de ansiedad, ¿cierto? Y con unas situaciones que lo que materialicé cuando yo dejé ponerle el enfoque, desaparece fácilmente, ¿sí? Entonces me doy cuenta que no tenía sentido haberlo construido desde esa visión de lucha y esfuerzo del mundo. Que si lo hubiese hecho desde ese acceso al campo cuántico, con el campo del corazón, hubiese logrado un resultado totalmente diferente que permanece en el tiempo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la fuerza de la suavidad. Y esta imagen me gusta porque es de Tai Chi. Si no han practicado Tai Chi, practíquenlo alguna vez. Cuando yo lo vi la primera vez, que eran unos movimientos tan suaves del Tai Chi, yo decía, no, pero yo, ¿cómo voy a hacer ejercicio con eso si yo lo que hago es troto, juego fútbol? Con eso, eso no hago nada. Y la primera vez que hice, tal vez con media hora de Tai Chi, que eran esos movimientos tan suaves, de tanta conciencia y atención, estaba sudando, más que si hubiese corrido 10 kilómetros. Por eso, en algún momento vi un programa que lo llamaba La Fuerza de la Suavidad, hace muchos años, y así lo asemejo yo a la vida. La fuerza de la suavidad, la fuerza de fluir. Y cuando hay una noche oscura del alma, que esperemos que no tengamos que llegar allá para hacer el cambio, porque no es necesario la noche oscura del alma para hacer el cambio. Pero cuando llega a los que llegamos a pasar noches oscuras del alma, y cuando ya la noche oscura del alma nos llevó a que no tenemos nada que perder en la vida porque hemos perdido muchas cosas, ¿sí? Se abren todas las posibilidades. Yo me di cuenta que el que no tiene nada que perder empieza a tener todo por ganar, ¿sí? Porque está iniciando un nuevo camino. Pero no es necesario hacerlo así. No esperemos a que perdamos todo para tener que empezar de nuevo y con una visión diferente de que ahora todo lo que haga es ganancia, sino empecemos desde ahora. Que tengo todo, tomemos conciencia y trabajemos desde esta nueva visión para generar esta nueva realidad. Bueno, la idea es que vivamos en coherencia y ahorita vamos a hacer un ejercicio de respiración solamente para entrar en coherencia, ¿cierto? Recuerden con esta lámina del Hermat Institute que el campo de corazón es 5000 veces más fuerte que el cerebro, es decir, todo se fundamenta en el corazón. Que las emociones negativas pueden generar caos en el sistema, en todo nuestro cuerpo, diferente a las emociones positivas que son muy valiosas para nuestro cuerpo y para nuestro entorno. Las emociones positivas incrementan la habilidad del cerebro, como está ya sincronizado con el corazón, de tomar nuevas decisiones. Cuando tú haces algo que te pone en vibraciones positivas, es como apretar un botoncito que está alimentando, hacer un boosting, como dice acá, de alta energía a tu campo, ¿sí? Y como enfatizando esa alta energía. Las emociones positivas traen beneficios psicológicos, beneficios de salud, ¿cierto? Y recuerden que todo esto sale del campo del corazón, porque el corazón es el primer órgano que empieza a funcionar cuando el feto
se desarrollan, ¿no? El corazón es el primero que late antes que el cerebro. Y después se conecta con el cerebro y se pierde la conexión, ¿no? Más adelante. Pero cuando tú pones la lengua sobre el paladar, en una meditación y masajeas el paladar, vuelves a recordar esa conexión corazón-cerebro cuando estabas ahí, en el útero de tu mamá, y estabas conectado con toda la presencia, con todas las dimensiones y con todos los niveles de alta vibración. Entonces es buena práctica poner esa lengua al paladar en un ejercicio, por ejemplo, de meditación. Conectar corazón y conectar cerebro. Perdón, me devuelvo. Bueno, vamos aquí a hacer un ejercicio de coherencia que se llama la respiración cuadrada. Nos quedan 10 minutos, pero vamos a gastar menos. Y lo vamos a hacer en 4 tiempos. Entonces vamos a tomar el aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Vamos a retenerlo 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Vamos a soltarlo en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a quedarnos ahí cuando soltamos el aire sin respirar 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y comenzamos nuevamente con el ejercicio tomando la respiración. Ejemplo, tomo el aire. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Suelto. 1, 2, 3, 4. Aguanto. 1, 2, 3, 4. Respiro. 1 y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a hacer 3 rondas y después la idea es que tú lo puedas hacer de 3 a 5 minutos y te des cuenta que eso trae coherencia, sintoniza el corazón con el cerebro y te trae tranquilidad para poder acceder a esos lugares del espacio cuántico si vas a hacer un ejercicio de meditación. Comencemos tomando el aire. 1, 2, 3, 4. Sostienes. 1, 2, 3, 4. Exhalas. 1, 2, 3, 4. Aguantas ahí. 1, 2, 3, 4. Inhalas. 1, 2, 3, 4. Sostienes. 1, 2, 3, 4. Exhalas. 1, 2, 3, 4. Aguantas ahí. 1, 2, 3, 4. Inhalas. 1, 2, 3, 4. Sostienes. 1, 2, 3, 4. Exhalas. 1, 2, 3, 4. Aguantas. 1, 2, 3, 4. Inhalas. 1, 2, 3, 4. Sostienes. 1, 2, 3, 4. Exhalas. 1, 2, 3, 4. Aguantas. 1, 2, 3, 4. Inhalas. 1, 2, 3, 4. Sostienes. 1, 2, 3, 4. Exhalas. 1, 2, 3, 4. Aguantas. 1, 2, 3, 4. Descansas. Respiras normalmente. Y te das cuenta que hay una sensación diferente en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental y en tu cuerpo espiritual. Bueno, vamos a dejar la sesión de espacio cuántico capítulo 2 por ahí para que la entiendas, la comprendas y practiques el ejercicio de la respiración cuadrada. Mi nombre es Jerónimo Barragán Gómez. Es un honor para mí haberte podido servir y te mando muchas bendiciones. Gracias por tu atención.